Vamos otra vez al libro de Éxodo, al capítulo 5, versículos 22 en adelante, las porciones que hemos dado lectura hace un momento. Aparentemente, pues, como que la redención, la libertad que el pueblo de Israel estaba anhelando, como que pues se estaba acercando y el pueblo estaba contento por esto y Moisés estaba también emocionado por esto. Dios lo había enviado al pueblo en primer lugar para decirle que pues él quería rescatarlos y el pueblo le creyó. Aparentemente Moisés no tenía esa confianza, por eso es que él le va a decir a Dios, el pueblo no me va a creer, y el pueblo le creyó. Y cuando fueron a Faraón para decirle, esto es lo que dice Jehová, pues el Faraón más bien reaccionó en una forma negativa. Y aquí podríamos sacar algunas lecciones que son sumamente importantes, considerarlas. El enemigo no va a estar contento cada vez que Dios quiere utilizarnos para la honra y la gloria de su precioso nombre. Moisés se regresa delante del Señor para hacerle algunas preguntas donde muestra su frustración, donde muestra tal vez su vergüenza y donde él le dice, ¿para qué me enviaste? Mire por favor los versículos, capítulo 5, versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Ahora es importante entender lo siguiente. No siempre que nos acercamos a Dios va a significar para nosotros pues una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida de sosiego. No hemos entrado al cielo todavía. Estamos aquí en la tierra. Y hay que entender que el príncipe de este mundo, ¿quién es? ¿Quién es? Satanás. Hay que entender que no solamente es el príncipe de este mundo, ¿quién manipula la corriente de este mundo? ¿Quién? Satanás. Por lo tanto, cada vez que él ve que uno de nosotros, los que tal vez le hemos seguido por 15, 17, 30, 40, 50 años, y ahora estamos pensando en salir de su esclavitud, en salir de su propiedad para venir a formar parte de la familia de Dios, pues no se va a quedar contento, no va a aplaudir nuestra decisión de ninguna manera. Lo que va a pasar más bien es que él va a tratar de imponer alguna situación de venganza de su ira en contra de nosotros. Por eso es que muchas veces los que hemos recibido a Cristo como Salvador personal, podemos también testificar que nuestra vida social en cierta forma fue afectada. Porque a partir de haber recibido a Cristo como Salvador personal, algunos de nuestros amigos se transformaron en nuestros enemigos. Algunos de los que siempre aplaudían nuestras acciones, ahora más bien nos critican. Pero no solamente nuestra vida social fue afectada, también la vida familiar fue afectada. Hay que considerar que cuanto nosotros pues hemos sido amenazados por nuestros familiares. Si sigues en estas cosas, no eres mi hijo o no eres mi pariente. O como algunos padres de familia lo han hecho por ahí, le han dicho a sus hijos, si quieres estar tanto en el templo, pues entonces múdate al templo. Porque nuestra vida familiar ha sido afectada. Pero no solamente nuestra vida social y nuestra vida familiar es afectada, sino también en varias oportunidades nuestra vida laboral ha sido afectada. Porque el diablo no va a estar contento y muchos han perdido su trabajo o en algunas ocasiones los ingresos que tenían ya no son iguales. Porque ya dejó de mentir, ya dejó de coimear, ya dejó de hacer otras cosas que le significaban ingresos especiales y por lo tanto su vida laboral ha sido afectada. Y entonces diríamos, ¿dónde está Dios? O como Moisés, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué afliges a este pueblo?
quiero decirles, hermanos, que es importante que entendamos lo siguiente. Si de repente estamos pasando por algunas situaciones, Dios no ha dejado de ser Dios. Dios sigue amándote y sigue estando muy cerca de ti. Lo que sucede es que muchas veces es importante que lo vayamos conociendo a pesar de la situación, que lo vayamos reconociendo en nuestra vida y muy cerca de nosotros, a pesar de la situación que podemos estar pasando. Porque sus promesas están ahí. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. No es que está pasando bien, está pasando por valles de sombra, de muerte, pero no va a temer. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Cual sea la reacción del enemigo en contra tuya, todavía recuerda que Dios te prometió estar en tu vida, en tu ser, y Él lo va a cumplir. Él no te va a dejar solo. Por otra parte, también podríamos decir que en esta parte de considerar al Dios misericordioso, tendríamos que considerar el caso de Moisés. Moisés está frustrado porque él fue a Faraón, tal vez pensando, aunque Dios ya le había advertido, Faraón no va a reaccionar positivamente, Faraón se va a endurecer, Faraón no va a dejar ir al pueblo, Faraón va a esperar que con mano dura, pues recién va a abrir su mano para que el pueblo de Israel salga de la esclavitud. Moisés sabía eso, pero de todos modos, cuando él fue, esperaba una reacción positiva de parte de Faraón. Y la reacción de Faraón fue, pues, como lo hemos visto la semana pasada, yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? Y tampoco voy a ir a dejar al pueblo. Así que, pues, qué importante es que nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, si estamos pasando por una situación similar, todavía reconozcamos la misericordia y la compasión, la paciencia de Dios para con nosotros, porque no le respondió bruscamente a Moisés. No lo castigó por la situación o las preguntas que le hace Moisés. Y diríamos que hasta cierta forma, aunque muestra su estado de ánimo de Moisés, todavía es una actitud, por decir así, de enfrentamiento contra el omnipotente, contra el Dios creador y sustentador del universo. ¿Por qué afliges así al pueblo? ¿Para qué me enviaste? Y Dios, lejos de contestarle con ira, o tal vez como Moisés se merecía por las preguntas que está haciendo al omnipotente, Dios le va a contestar en el capítulo 6, ya el versículo 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Porque hay una cosa que tenemos que considerar o entender, mi querido hermano en el Señor Jesús. Aunque el mundo de repente es grosero con nosotros, fuerte contra nosotros, o tal vez quiera hacernos daño, y nos hemos desanimado o desalentado, como muchas veces sucede, pues Dios, lejos de estar enojado con nosotros, Él va a mostrar su cercanía a nosotros y va a mostrar su misericordia a nosotros a través de sus respuestas. Vas a ver lo que yo voy a hacer a Faraón. Vas a ver lo que voy a hacer a Faraón. Oh, hermanos, qué importante es que entendamos nosotros los cristianos que muchas veces la vida cristiana no es tan tranquila como a veces lo hemos pensado, y que en los tiempos difíciles, cuando aparentemente Dios se olvidó de nosotros, todavía está ahí Dios con nosotros para decirnos: vas a ver
la solución al problema. Porque somos llamados a libertad. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Somos llamados a ir de gloria en gloria. Y aunque de repente pasar de un peldaño a otro sea complicado, todavía es la promesa de Dios y así va a ser. ¿Cuántos de nosotros al comienzo de repente nos sentíamos frustrados porque no podíamos salir de algún determinado pecado o situación por ahí? Pero ahora cuando miramos para atrás podemos decir, qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios. Solamente Dios podía cambiar mi vida como lo ha hecho, porque Dios es un Dios formidable, un Dios que cumple con sus promesas, un Dios que siempre está allí para auxiliarnos. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Versículo 2 va a decirnos lo siguiente: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. En esta pequeña porción de la palabra que acabamos de leer, vamos a encontrar que por lo menos 6 veces se utiliza el nombre Jehová. Y vamos a encontrar también de que pues el mismo Señor dice: yo me di a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero no por mi nombre Jehová, sino más bien por el nombre que el omnipotente. Es decir, recién a Moisés, cuando Moisés dice: y si me preguntan quién es, ¿qué le voy a decir? Y entonces Dios le va a decir: pues yo soy Jehová, yo soy el que soy. En otras palabras, el que tiene existencia en sí mismo, el que no depende absolutamente de nada para existir. En otras palabras, si tú crees en Él, está bien, ahí está Dios. Si tú no crees en Él, está bien, ahí todavía sigue siendo Dios. Dios no depende de tu fe, de tu creencia o de que tú le recibas o no lo recibas. Dios es Dios. Las ofertas de Dios están dadas para ti. Acéptalas, te convienen. Las ofertas de Dios pues están dadas para ti. Así que mi querido hermano en el Señor Jesús, Jehová se presenta aquí en su nombre, en el nombre o con el nombre de Jehová. Y podríamos decir que en el resto de la Biblia, por lo menos vamos a encontrar unas 6,800 veces que se utiliza el nombre Jehová en el Antiguo Testamento. Unas 6,800 veces se utiliza este nombre. Y por supuesto, enfatiza especialmente a su autoexistencia, a su inmutabilidad. Dios no cambia, a pesar de que los tiempos pasan. Hace pocos meses atrás, encontré una foto mía de cuando tenía 18, 19 años más o menos. Y la comparé con la foto en la actualidad. Me miré en un espejo, hay cambios fuertes, hay cambios rotundos. Sin embargo, pues Dios no es así. Dios no es así. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, qué importante es que podamos ver a Dios aquí en esta porción de la palabra del Señor, precisamente haciendo algunas promesas a Moisés. Y mire por favor que en el resto de la porción bíblica que vamos a leer, se nos dice por lo menos 7 promesas que son importantes para el pueblo de Israel. Mire lo que encontramos a partir de versículo 6. Porque, por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os, ¿qué? Sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué más? Y os libraré de su servidumbre. ¿Qué más? Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Qué más? Y os tomaré por mi pueblo. ¿Y qué más? Y seré vuestro Dios.
y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Ahora, qué interesante es que simplemente si entráramos un poco a la historia actual, diríamos, ¿cuántos esfuerzos han hecho por sacar a Israel del lugar donde se encuentre? ¿Podrán hacerlo? No. ¿Por qué? Porque Dios le prometió. Y si Dios prometió, Dios cumple. Oh, hermanos, quiero terminar considerando lo siguiente. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios compasivo. Por lo tanto, si lo hemos venido ofendiendo, todavía Él está cerca de nosotros. Tal vez nosotros nos alejamos de Él, pero Él está cerca de nosotros, extendiéndonos siempre su mano misericordiosa y de perdón para perdonarnos. Aférrate a esta verdad y hoy día arregla tu relación con el Señor. Pídele perdón y comienza a seguirle, como en el caso de Moisés. La segunda cosa que me gustaría que entendamos, hermanos, es que este Dios misericordioso es un Dios que cumple con sus promesas. Y si te prometió, pues, darte vida eterna, te va a dar vida eterna. Si te prometió libertad, te va a dar libertad. Tal vez no es instantánea, no es así, pero de todos modos te va a dar libertad. ¿Cuántas veces, como dije hace un momento, hemos mirado atrás y hemos dicho, maravilloso es el Señor, formidable es el Señor, por los cambios que ha hecho en mi vida? Y por último, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, Jehová es Jehová, el omnipotente, el que tiene existencia en sí mismo, el que no cambia, el inmutable. Y podemos acercarnos a Él en todo momento. Aferrémonos a la enseñanza de la palabra de Dios y acerquémonos a este Dios formidable. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar en oración. Tal vez hay con nosotros en esta ocasión alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal. Y Dios, de alguna manera, te sigue mostrando su misericordia y compasión al traerte hasta aquí hoy día. Y tú dices, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero aceptar a este Dios de la Biblia. Yo quiero que Él perdone mis pecados. Yo quiero que Él sea mi Padre. Yo quiero ser un hijo de Dios. ¿Habrá alguien que recibe a Cristo en su corazón en esta mañana? Te invito solamente a levantar tu mano. Quisiéramos orar por ti. Alguien de la iglesia se va a acercar a ti después para conversar contigo un momentito, pero en este momento me gustaría orar por ti. ¿Hay alguien que levantando su mano y dice, pastor, por favor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón? ¿Cuántos de los hermanos en Cristo? Sí, amén, hermano, amén. ¿Cuántos de los hermanos en Cristo todavía no son bautizados? Y tú dices, pastor, por favor, yo quiero obedecer al Señor en las aguas de bautismo. Yo quiero bautizarme. ¿Habrá alguien? También, levanta tu mano, por favor. Queremos orar por ti. Todavía no eres bautizado y haces tu decisión en esta mañana de bautizarte. ¿Sí? Muy bien. Oremos. Padre amado, muchas gracias por tus bendiciones. Gracias por las decisiones tomadas en esta mañana. Gracias, Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia para con nosotros, a pesar de lo que somos o a pesar de lo que estamos haciendo. Padre Celestial, bendícenos a nosotros, tus hijos, y bendice las decisiones de salvación de esta oportunidad, oh Dios. Alívialos
del pecado, muéstrales, Padre Celestial, tu perdón de una u otra manera, y que ellos al salir de este lugar vayan totalmente convencidos de que son tus hijos y tú eres su Padre. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén.